4 y Romanos capítulo 8. Amén. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vayamos al capítulo 8 de Romanos, del versículo 1, lo vamos a leer hasta el 12. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor amado, por un día más que nos has regalado, Señor Jesús, para seguir en este caminar. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús, por la niñez, por la juventud, Señor, por los caballeros, por las damas aquí presentes, Señor amado. Te damos gracias por aquellos que están mirando a través de las redes, Señor, y los que mirarán también. Padre, en tus manos, bendito Dios, está mi vida, Señor. En esta hora te pido, Señor, que el Espíritu Santo me guíe, me ayude, Señor, así como cuando se estaba preparando esta palabra, Señor. Me gozaba así también tú, Señor amado, me des ese gozo y lo pueda canalizar, Señor amado, para mis hermanos, bendito Dios, con el mismo gozo que yo lo recibo. Padre, tú nos estás llamando, bendito Dios, a que miremos, Señor amado, que nuestra deuda jamás se puede pagar. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entender, a mirar, bendito Dios, lo que tu palabra dice, lo que tu palabra manda, bendito Dios, para que la podamos, para que la vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Aleluya. El tema de hoy se titula Somos deudores, vivamos como tal. Somos deudores, vivamos como tal. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Jehová, ¿verdad? Le revela y le dice referente a las personas, al alma, amén, que peca,
y le dice de que son de él todas, tanto el alma del pecador como el alma del penitente. Amén. Tanto el alma de Adán como la alma de Caín. O la de Abel y la de Caín, o la de, amén, Set y la de Caín. ¿Por qué? Porque habían dos líneas allí, una de justicia, de la cual viene nuestro Salvador Jesús, guardando la línea genealógica, y también había otra línea de perdición, de depravación de la naturaleza humana en su máximo esplendor, digamos así, en la maldad, en su máxima depravación, una depravación radical que se cortó como a los 600 años más o menos después de que nació Caín. Esa genealogía no duró mucho porque Dios la cortó, porque Dios no iba a permitir que el pecado reine en un mundo que Él creó para que no hubiese maldad, sino que para que hubiese justicia. Y Dios pues exterminó esa genealogía. Y aquí en Ezequiel está diciendo de que el alma que pecare, esa morirá. Y no es que va a pecar, el alma que pecare desde el tiempo de Ezequiel hasta nuestros días, sino que también cuenta desde Caín, desde Abel, amén, incluso desde Adán y Eva, amén. ¿Por qué? Porque todas las almas son de Dios. Hey. Y acaba de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Y ustedes no sé si miraron esos videos en los cuales muchos emulan, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, y algunos por accidente se caen y todo eso haciendo sus tradiciones. Amén. Y esta cuestión, gracias. Gracias a Dios. Aleluya. Te adoramos por Cristo. Aleluya. Y esa advertencia que hace Dios a través del profeta Ezequiel, no solamente mandó el mensaje, sino que también nos dio la solución. ¿A qué? A la muerte, al pecado. Pero está en el ser humano el reconocer, no por sí mismo, mi hermano, no por sí mismo, en la maldad que está viviendo. Porque Dios usó a Ezequiel para decirle, porque el ser humano no se estaba mirando, no se estaba fijando. Y vamos a mirar en el capítulo 8 hasta el versículo 12 de que cómo el hombre hace lo que mejor le parece delante de sus ojos. Esa frase nosotros la usamos en el libro de los jueces, ¿verdad? Que toda la gente en el tiempo de los jueces pues hacía lo que mejor le parecía delante de sus ojos. Pero déjenme decirle que esa frase no solo se enmarca para el libro de los jueces, sino que también hoy en nuestros días siempre ha sido así. Lo que mejor le parece al ser humano delante de sus ojos, eso es lo que hace. En otras palabras, lo que su corazón está inclinado a hacer más fuerte, amén, eso es lo que va a hacer, eso es lo que se va a deleitar. Cuando estudiábamos la vida de Belsasar, y que mira la escritura en la pared, dice en el texto, en Daniel, de que Dios pesó su corazón. Amén. Dice yo, aleluya. Y en el peso de su corazón había que maldad, idolatría, blasfemia. Porque se acuerda de que apareció la mano, ¿verdad? En la pared, la escritura en la pared, por causa de profanar lo santo, profanar lo sagrado. Aunque él parecía religioso, ¿verdad? Pero no de Cristo, no de Yahvé, no de Jehová, sino era politeísta, pero era pagano. Aleluya. Entonces Dios pesó su corazón, y Dios pesa los corazones, amén, antes de que vengamos a Cristo. Señor, aleluya. Y nos encuentra que somos faltos. Nos encuentra de que hay algo que en nuestra naturaleza que nos va a hacer que pesemos más en nuestra carnalidad, en nuestra mundanalidad, que valga la redundancia. Mundanalidad es como le puedo decir yo a alguien que viaja mucho. Aleluya. Es un hombre de mundo.
Claro que en el significado mundanalidad en el cristianismo quiere decir que se rinde, que le adora, que se deleita en las cosas pasajeras. Sí, Señor. Y entonces el escritor de los Romanos, el apóstol Pablo, que siempre estaba pendiente, ¿verdad?, de sus hijos espirituales. Gracias a Dios. En el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vine a los pies de Cristo y gracias y al Señor, puso en mi camino gente que me guiaba más por lo de la palabra. Gracias a Dios. Me Aleluya. acuerdo mi pastor, apellido Ávila, no le gustaba que le dijera confesor, porque también de Puerto Rico, pero así le pusieron los papás, confesor Ávila. Me dice, léete la primera carta del apóstol Juan, Gracias. porque está suave, amén, y vas a ir entendiendo, porque sí, toda la palabra no es suave, pero entiendo el cariño, el amor que él me está diciendo. Tenía pocas semanas, tal vez días, y me dice, léete la primera carta de Juan. Y en la carta de Juan, mis hermanos, no me lo dijo esto él, pero miramos que habla referente al que ama al mundo, es enemigo de Dios, que el que odia a su hermano, Cristo no está en él. ¿Por qué, mi hermano? Fíjense que aquí en el primer versículo del capítulo 8, nos dice de que ahora pues no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero en el tiempo de Pablo, de Juan, que también era en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, ya había una herejía. Aleluya. Que hoy en nuestros días está a flor de piel. Gracias a Dios. Aleluya. Esa herejía era el nomianismo. Ese antinomianismo es antiley, pero también el legalismo es una herejía. El legalismo es una herejía. Y el antinomianismo, que es la antiley, que está en contra de la ley, agarran el texto donde hoy en día se conocen los salvo, siempre salvo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aleluya. Salió esa herejía y por eso trata la primera carta del apóstol Juan referente a decirle, no, mira, si tú amas más las cosas de este mundo y no estás dispuesto a sacrificarte por el Señor, quiere decir de que en ti hay antinomianismo, aunque tú ya eres salvo y ya estás en Cristo y ya no tienes nada que temer, puedes vivir como tú quieras. Aleluya. El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos? O sea, que tenemos libertad para vivir como queramos, pero dice, no todo edifica. Gracias. Y entonces el apóstol Juan, tratando el salvo siempre salvo, pero sabe que ese término es más reciente. En los 70s, 80s para acá, 70s, 80s, en el movimiento, ¿verdad?, evangélico, salieron con que eran un cristiano carnal. Gracias a No Dios. un cristiano carnal porque tenía muchos hermanos, sino que un cristiano carnal que se decía que era cristiano y que podía vivir su vida como él la quisiera, desenfrenada en los deleites de este mundo. Y eso es lo que el apóstol Juan está tratando en la primera carta. Le dice, tú, hijitos, amados del Señor, si están en Dios, ustedes no van a seguir practicando lo que practica el mundo. No van a vivir de una manera en la cual se crea de que no se va a dar cuenta por nuestras acciones. De que no se viva una manera en la cual dice, no, yo estoy en Cristo y ahora tengo libertad para todo. No, mi hermano. La libertad que nosotros tenemos hoy es la libertad del pecado. De que no nos condena para muerte, que es la muerte segunda. Por eso Ezequiel dice que todas las almas son de Jehová. La del Padre como la del Hijo. Y el alma que peque, esa va a morir.
Pero no la deja así nada más, sino que pone un Salvador. ¿Para qué? Para nuestras almas. Amén, aleluya. Dice el Martín Lutero, lo acusaron de que era así, que era un salvo siempre salvo. Hay poder de Dios. Porque en la Reforma él habló referente de que el cristiano por su fe vivirá. Pero no estaba aprobando el apóstol Pablo lo que el apóstol Juan estaba condenando en el primer siglo, refiriéndose a decir, yo soy cristiano y vivo como yo quiero. Sino que él estaba diciendo, el justo será salvo por la fe. Amén. No estaba contradiciendo lo que Santiago había enseñado, que dice de que la fe sin obras es muerta. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Por qué razón tiene que las obras, la fe tiene que llevar obras? No tiene que llevar obras para ser nosotros salvos, sino que somos salvos y por eso tenemos obras de agradecimiento hacia el Señor. Y dice, y entonces, ¿cuáles son esas obras? Mis hermanos, lo que se ha venido predicando, lo que se ha predicado. Las obras de justicia, las que están en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, cómo yo me debo de conducir. Lo que dice la palabra de Dios, que no ames al mundo. La palabra de Dios dice, no odies a tu enemigo. Aleluya. Poderoso. Gracias a Dios. Eso es, yo no tengo libertad. Ya no está el ojo por ojo que estaba antes en la ley. Y dice entonces, hermano, ellos también creían de que lo que la ley decía en el Antiguo Testamento ya había quedado abolida en el Nuevo Testamento porque es un mejor pacto. Y el apóstol Juan dice, no, tenemos una libertad en Dios para poder cumplir lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que tú todavía puedes hacer, lo que te parece bien delante de tus ojos, mi hermano joven. Tú lo puedes hacer. Gracias a Dios. Pero no es lícito. No es lícito si no va conforme a la palabra de Dios. No es lícito si no lo pasas por el filtro de la cruz. Gracias a Dios. La gente llevaba, algunos, ¿verdad? Incluso hasta en bicicleta les hacían memes. Ve, allá va Jesús, dice, arrepentido, dice, Dios no va a morir por nadie. Así ponían en esos videos los memes. Hay poder Pero de no es Dios. cargar nada más la cruz, es entender lo que nosotros estamos cargando. Amén, gloria a Gracias. Dios. Es entender que Gracias, somos el Señor. templo del Espíritu Aleluya. Santo. Es entender de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Sí, Señor. Y por eso nosotros vamos a hacer las obras, no para ser salvos. Vamos a hacer las obras para agradecimiento, dándole gloria, dándole honra. Mis hermanos, Hay poder de Dios. Aleluya. yo tenía 2 mensajes. La gloria para el Señor. Y le oré al Señor y el Señor me dio, amén, más fuerte el traer este mensaje. Pero iba a hablar del amor de Dios, lo que la hermana leyó en Isaías 55. El eterno amor de Dios. Gracias, oh Cristo. La Pero necesitamos nosotros mirar qué es realmente lo que se ha luchado desde el primer siglo en la iglesia, amén, porque han querido entrar herejías. Mi hermana, mi hermano, usted tiene libertad. Aleluya. Usted tiene libertad de poder levantar las manos para adorar a Dios. ¿Cómo la tiene para no levantarlas? Para abrir la boca y decirle, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, te exalto, Señor. Gracias. Señor, gracias por cuidarme. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer si usted no quiere. Venga, aleluya. Esa libertad. Pero un corazón muy agradecido no va a callar. Un corazón agradecido no va a callar de predicar la palabra, de vivir la palabra, de dar ejemplo de la palabra de Dios. De tener misericordia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Oh, aleluya. Gracias a Dios. Siguiendo en el versículo 1, dice, los que andan los que no andan conforme a la carne. Mis hermanos, cuando la carne nos controla,
quiere decir de que pesa más la carne que el espíritu. Ahí es donde yo uso el término balanza o balance. Pero cuando yo escucho a predicadores que dicen, hermanos, usted tiene que tener una vida balanceada, tiene que tener un balance en su vida. Cuidado con eso. No tiene que tener usted un balance. Gracias, Usted Dios. tiene que tener un equilibrio de ¿qué? De no caer. Amén. Venga, Porque aleluya. si usted balance y dice, no, pues ya le di mucho a Dios, ahora me toca a mí. No, mi hermano. El balance se usaba desde la antigüedad para peso, para darle valor. Pero lo que usted ya tiene, lo que el pastor nos ha predicado del peso de gloria que nosotros tenemos, la gracia de Cristo en nosotros, la salvación, la justificación de Cristo en nosotros, es suficiente para mantenernos equilibrados y vivir una vida que agrade a Dios. Pero no la vamos a entender, no la vamos a comprender cuando no practicamos su palabra. Y déjenme decirles, mis hermanos, porque este no es un mensaje de condenación, este no es un mensaje de regaño, este es un mensaje para que podamos nosotros entender con más claridad pues lo que Dios quiere para nosotros, de que Dios a nosotros nos rescató y para qué hacer. Gracias, Cristo. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Pedro amaba mucho a su esposa, amaba a su suegra, como yo amo a la mía. Le doy gracias por haberme dado a mi colocha. Sí, ella le estaba diciendo allí. ¿Qué tenía ella? Dice que tenía un dolor de cabeza, una migraña. Es una bendición para los que tienen migraña, porque hay un momento en el cual Dios les quita eso, como la suegra de Pedro, y que dice, rápido se levantó y servía al Señor. Gracias, Mis Dios. hermanos, la esclavitud del pecado, la atadura que nosotros cargábamos antes de venir a Cristo, y ahora que somos libres, no estamos mirando que esa carga, como en el libro El progreso del peregrino, que se le fue quitado esa carga que cargaba del pecado, la angustia, el dolor, todo, y se sintió él libre, ya no tenía esa joroba de andar cargando. Mis hermanos, miremos eso que ha sido removido de nosotros. Nosotros no hemos mirado a alguien que esté sufriendo de una manera terrible como para que seamos conmovidos y transformados. Pero Jesús habló del infierno cuando le dijo que estaba Lázaro y el rico. Gracias, oh Dios. Y pareciese de que esa parábola que algunos creen y otros que dicen que no, porque aparece el nombre de Lázaro, dice, fue una historia real. El infierno es real. Aleluya. Y él hay una angustia allí en el infierno que no parece, pero sí la hay, mis hermanos. Porque dice, manda a Lázaro que moje mi lengua. Le dice, no puede. Mis hermanos, el círculo que podemos estar viviendo ahorita, o el círculo que podemos mirar que un hermano o una hermana que esté presente o que no está presente, que está viviendo en ese mismo círculo, viviendo un animianismo de que dice, yo soy salvo, yo esto, yo aquello, no lo tengo que dar cuenta por nada. Mis hermanos, si mirando, viviendo así, o yo viviendo así, tengo que romper ese círculo. Tengo que seguir derecho. No es doblar una esquina, no, porque ya el círculo ya es de por sí, es redondo. Tiene que quebrarse esa curva. Y quebrarse esa curva y seguir en el camino en el cual he sido yo llamado. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo, no hay ninguna condenación. O sea, y seguir caminando, seguir avanzando en la vida cristiana sabiendo de que no tenemos condenación, pero, dijo Jesús, por sus frutos les conoceréis. Aleluya. Frutos de arrepentimiento. Frutos, mis hermanos, están en la palabra de Dios. Perdónenme, no es que lo estoy catalogando de ignorantes, de que ignoran, no. Digo, para no enumerarlos y no extenderme más, porque ya miro que por allá me están diciendo, no se voy a extender. En la palabra de Dios está su ley. ¿Para qué? Para que la guardemos. Amén. Esa es la diferencia, sí. Gracias, Y ahora Dios. viene otro punto.
Entonces, si hay gente que es salva desde antes de la fundación del mundo, sí, sí la hay. Gracias, oh Cristo, la gloria. Hay 2 testimonios aquí en esta, 3, y yo creo que pueden seguir aumentando, 3. No se puede poner el burro por delante, pero mi pastor, nuestro pastor, hermano Walter, yo, de que estábamos en el Evangelio y por una inmadurez espiritual, nos fuimos, o nos regresamos, mejor dicho, a vivir una vida así, Aleluya. dándole placer a la carne, dándole gusto al mundo. ¿Y al qué? Que nos miraran y dicen, ¡oye, qué bien bailas! Y que esto, que lo, dándole gusto al mundo. Gracias. Deleitándome en aquellas cosas pasajeras. Y la misericordia de Dios, como el hijo pródigo, me hizo entender y regresar. Gracias, Ese. Cristo, la gloria. Ese sí es escogido de Dios. Amén. Y esa es la cuestión de que se confunde el salvo siempre salvo con un escogido de Dios, que es un predestinado. El predestinado no va a vivir una vida, no va a vivir toda su vida en la tierra, no va a vivir una vida dándole gusto a la carne. Gracias, Dios. Porque dice su palabra de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Amén. destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por sus frutos de arrepentimiento. Ustedes no miran al hermano Walter, si él quisiera estuviera todavía hablando y diciéndole aquí quién vive, gloria a Dios y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es lo que fluye de su corazón. Aleluya. Gracias. Entonces, ahí entendemos de que alguien ha sido realmente escogido de Dios. Ahora, dice, no, pero no está. Pero ¿qué hace esto, lo otro? ¿Sí? Perfecto nadie es, solamente Cristo. Aleluya. O me pongo yo, perfecto yo no soy. Pero tengo que esforzarme, tengo que vivir la palabra de Dios. Si yo quiero vivir la palabra de Dios, el Señor me va a hablar a través de su palabra. Si yo busco su presencia, el Señor me va a hablar a través de su palabra. Sí, Señor. También va a usar a siervos del Señor, a siervas del Señor, que me traigan una palabra de aliento, de ánimo, y a veces me dejan un poquito como confundido. Digo yo, ¿qué será? Aleluya. Gracias, Dios. Sí. Porque me dice algo el Señor, le digo, Señor, pero es que esto no lo entiendo. ¿Qué hago? Hago esto, lo otro. Es más, cuando tengo una decisión. Gracias, Cristo. Pero ¿sabes lo que con el tiempito que me da vuelta en la cabeza? Le digo, Señor, confío en ti, guíame tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Amén. Así. Gracias, oh Y Dios. ese es entonces el que no vive conforme a la carne. Porque no lleva el impulso a por muy fuerte. Y déjenme decirles, mis hermanos, de que no ha sido desde, esto ha sido desde hace poquitos años para acá. Gracias, Cristo. Aleluya. Entonces quiere decir que antes usted vivía una vida. No, es que uno va en crecimiento, va escalando, va madurando, va entendiendo. ¿Sabe qué? Hoy en día ya no me afecta, ya no me dice nada. ¿Qué es lo que puede opinar de mí? ¿Qué es lo que puede decir de mí? Aleluya. Gloria a Dios. Ya, como decía el pastor cuando recién llegó, tengo 54 años, 53, no creo que le haya puesto más en él. Tengo 53 o 54 y lo dejamos. Como para que me estén regañando a esta edad. Gracias, oh O Dios. sea, a lo que quiero llegar es a que ya tengo una edad en la cual sí tengo que preocuparme si no estoy practicando en mi vida, ¿verdad?, la ley de Dios. Eso es muy diferente. Pero hay cosas, mis hermanos, en las cuales uno no tiene que tomarlas a pecho y que le afecten, porque le pueden quitar el gozo del Señor. Yo no me preocupo. Aleluya. Claro, si no estoy a cuenta con algo, con alguien, tengo que ponerme a cuenta. Eso es responsabilidad. Pero que no me afecten aquellas cosas en las cuales dicen, no, porque esto, que lo otro. Como un ejemplo que hubieran dicho los caballeros, el hermano Edwin no nos acompañó, que esto y que lo otro. No me afecta. Tampoco lo recibo como una crítica. Pero tal vez Aleluya. unos 10 años atrás, sí. Es que usted cree que yo esto, que lo otro. No. Hermano, porque hay cosas en las cuales hay que preocuparse. Una de Gracias, ellas Dios. es estudiar la palabra. La otra es vivir la palabra. O esforzarse en vivir la palabra.
Porque dice, lo vuelvo a leer otra vez, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Y eso no ha sido de mí, esa madurez, ha sido a través del Espíritu Santo. Igual como la que usted va a ir alcanzando. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No, pues voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como yo quiera, que esto y que lo otro. No. Gracias, Dice que nos Dios. ha librado del pecado, ¿verdad? Y de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Ezequiel 18:4. Toda el alma que peque morirá. Y dice, mis hermanos, ¿pero qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús. Aleluya. Y voy a dar un poquito ahí referente al eterno amor de Dios. Pedro negó a Jesús, pero antes de que Pedro negara a Jesús, retrocedamos un poquito el cassette. Cuando Jesús, y es allí donde el eterno amor de Dios, cuando Jesús estaba con los discípulos en el monte Getsemaní, y que lo fueron a buscar, Aleluya. le dijeron, le preguntó Jesús a los romanos, soldados romanos y también los del templo, le dice, ¿a quién buscan? A Jesús. Y él dice, yo soy. Cuando dice yo soy, cayeron a tierra. Le dice Moisés, ¿en nombre de quién voy yo a Faraón para que saque su pueblo? Yo soy el que soy. Ese nombre hizo que esas personas se echaran atrás, porque era el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Gracias, Dios. ¿Por qué le pregunta a quién buscas? Y fíjense, hay amor allí, hay eterno amor. Le dice a Jesús, yo soy. Le volvió a preguntar otra vez. A mí me buscáis, dejar ir a estos. Gracias, Dios. ¿Qué Aleluya. hubiese pasado, mi hermano, si llegan a agarrar a Pedro y a todos los discípulos? Gracias te damos, Dios. Aleluya. Para hacer más fuerte el eterno amor de Dios. Padre, aquí está en Juan capítulo 14 dice, ninguno de los que me diste se ha perdido. Gracias, Porque Dios. si hubiese dejado de que los soldados se lleven a Pedro, se lleven a Juan o a cualquiera, lo hubieran negado. Amén. Yo voy contigo hasta la muerte. Le digo, ay Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, Señor. Aleluya. Y por allí iba a seguir la línea del eterno amor de Dios. Fíjense que Jesús hasta en ese momento se preocupó, amó a los discípulos porque sabía de que iban a perecer. ¿Qué Gracias, dijo Dios. cuando iba en su ascensión para el cielo? Cuando iba a ascender al cielo. Pero no os dejo huérfanos. Un amor eterno. No os dejo huérfanos. Mandaré al Paracleto. Mandaré al ayudador. Amén. Y este es el que el apóstol Pablo está hablando aquí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Gracias. El Dios. Espíritu de Jesús nos ha librado de la muerte, mis hermanos. Porque lo que era imposible para la ley, y es que ahí es donde Juan, en la primera carta estaba argumentando. Le dice, no, sí, es cierto, la ley no salva. La ley te pone te pone en advertencia de que necesitas a alguien que te sustituya. Y la ley hablaba también del cordero que era sacrificado una vez al año por todo el pueblo. Y ese cordero era sacado al desierto para que allá muriese por los pecados del pueblo. Gracias, Y Dios. ese cordero murió en la cruz del Calvario y nos dio de su espíritu para que nosotros podamos tener vida, porque Él venció al pecado y venció la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. Amén. Gracias, Dios. Pero Aleluya. miramos eso, mis hermanos, pero no es porque nosotros vamos a poder detener la muerte en nosotros por nosotros mismos. Si nuestra conducta
retomando otra vez el tema, si nuestra conducta sigue siendo la misma de darle gusto al mundo, a nuestros amigos, de darle gusto a nuestra carne, de darle gusto a Satanás, torciendo la palabra de Dios, y sí, porque viene a nuestra mente y dice, no, pues yo soy salvo, Cristo murió por mí en la cruz. Gracias, oh Dios. Eva, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere es que estés en el mismo nivel de Él, conociendo el bien y el mal. No vas a morir, Eva. Gracias, Cristo. Aleluya. Es torcer la palabra, es decirle, yo estoy bien, y tu corazón, tu conciencia, el Espíritu Santo te está diciendo, arregla esto, Gracias, oh porque Cristo. cuenta conmigo, Gloria a Jesús. te estoy buscando, Aleluya. te estoy llamando. Aleluya. Con amor eterno te he amado desde antes de la fundación del mundo. Vive para mí. Ríndete para mí. Gózate en mí. Aleluya. Deleítate en mí. Gloria a Como Jesús. decía el salmista. Aleluya. Que se deleite uno nuestro corazón en Jehová. Le decía su alma, alma mía, alaba a Jehová. Joven, cuando no tengas ánimo de cantar, aunque las alabanzas estén de fuego aquí, pídele al Señor. No quieras por tu misma fuerza, ay, no, yo quiero cantar. No, pídele al Señor. Y el Señor te va a dar ese gozo, te va a dar ese Señor, ánimo. aleluya. ¿Por qué? Porque tú le estás ejercitando. No va a venir como una calcomanía y ya rápido. No, tú lo vas a estar ejercitando, pero ni ella te dile, Señor, yo quiero sentir gozo. Yo quiero cantar. Porque yo soy libre en ti, Señor. Entendiendo cuál es tu libertad. No entendiendo que la libertad es para un libertinaje. Gracias. No entendiendo de que la libertad me hace propicio, ¿verdad? Para muchas cosas. No, no, mi hermano. Y entonces dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, Oh, por gracias, cuanto Dios. era Aleluya. débil por la carne. Sí, mis hermanos. Todos nacimos con el virus de la caída del hombre. Todos nacimos. Y nuestra carne es de mucho al quedarse dormido, al quedarse esto, al quedarse aquello. Me disculpo los miércoles, mis hermanos, no es que me quede solo dormido. Gracias, Dios. Y tampoco amo el mundo. Pero tengo deudas. Y el Gracias. Señor me ayuda. Y tengo trabajo en el día también. A veces Gracias, part-time, Dios. a veces full-time, así todo eso. Gracias, Y oh también Dios. tengo el de la noche. No lo digo para que diga, wow, que esto no. Pero también tengo que buscar una parte donde no darle todo a la carne y al mundo y decir, no, tengo que tener mi tiempo con el Señor. Gracias, oh Dios. Tengo que darle al Señor lo que Él se merece. Tengo que darle al Señor. ¿Y qué es lo que se merece, mi hermano? Mi adoración. ¿Qué es lo que yo le puedo dar? Mi adoración. ¿Qué es lo que yo le puedo dar? Nada, solamente eso. ¿Y eso qué? El Espíritu Santo lo ha puesto en mí. No ha sido de mí, mis hermanos. Cuando la familia Maldonado, vaya y aclaro, que es de Colombia, canta aquí enfrente y cantan tan bello y en familia, hasta Tiago se quiere colar ahí, qué bueno. Mis hermanos, esa Aleluya. alabanza ya Dios la puso en tu corazón, no fue de ti. Dios te pone alabanza a ti para que la forma Gracias, como le Dios. alabes al Señor. Aleluya. Porque antes, Aleluya. dice aquí, yo era débil en la carne. La carne no sabe adorar a Dios. Sí, Señor. Joven, la Aleluya. carne no sabe adorar a Dios. Sí. No, entonces, ¿por qué David le dijo al alma de que adorara a Dios? Pero si él estaba en cuerpo. Sí, pero estaba en espíritu. Aleluya. Gloria a Jesús. Y Aleluya. le dice al alma, agradécele a Dios, dale gloria a Dios. Dice, de Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjense, en semejanza de carne de pecado. Pero déjeme decirle algo aquí. Si usted lo sabía, gloria a Dios. Si no lo sabía, pues hoy. Dice, en semejanza de carne de pecado. Nosotros decimos que Jesús, y lo creemos y así está, de que Él no miró pecado.
No Aleluya. es como los 144,000 que fue porque no se casó, no se esto, lo otro. No. Jesús era sin pecado. Y en la carne. Y no era sin pecado porque era Dios, no. Porque nació de una virgen y no fue engendrado por hombre. Aleluya. Sino que fue por el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Y como fue por el Espíritu Santo y usó la vasija, como le dijo el hermano Edwin a mi esposa, con Asher, le dice, usó la incubadora. Entonces, Jesús nació en el estado como estaba Adán antes de pecar. No Gracias. tenía pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, el postrer Adán, que nació sin pecado. Dice que nació con una mujer. Eso fue un milagro y solo Dios sabe. Amén. ¿Cómo fue eso? Pero él nació en el mismo estado cuando Adán fue creado. Por esa razón es de que él es sin pecado. Gracias, Dice, Dios. conforme a la condenado al pecado. Dice, mandó a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. O sea, lo mandó en forma de carne y pecado, ¿verdad? A causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. Jesús lo tentaron de una y de otra manera. Dice, no, Jesús pecó, dice, porque le dio 2 veces latigazos a los que estaban en los cambistas en el templo. No, mis hermanos. Si lo ponemos así, ese es un ejemplo de un chin, como dice el puertorriqueño, un chin de la ira santa de Dios que va a venir para el mundo. Porque irrespetan lo santo, irrespetan el nombre de Cristo, irrespetan el nombre de Dios. Ahora hasta dicen, si crees en Dios, esto y lo otro. Mis hermanos, no es el creer en Dios. No es el creer, es como decir, mañana voy a ir a trabajar. Casi eso. O sea, no, eso es un creer. Tal vez sí, tal vez no. No es creer a Dios, es conocer a Dios, es saber ese Dios que dio a su Hijo para el rescate de mi vida, para el perdón de mis pecados, para la regeneración de mi mente, renovando mi mente. El Espíritu Santo renueva mi mente. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está regenerando nuestra mente. Gracias, y en Dios. eso, aleluya, tenemos que vivir. Versículo 4. Para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. ¿Y cómo se va a cumplir la justicia de Dios en nosotros? ¿Sabe que la justicia también es sinónimo de, a veces, en textos, de la misericordia de Dios? Porque Dios hizo justicia en Cristo, pero tuvo misericordia de ti y de mí. Aleluya. Y allí es donde nuestros pecados son colgados en la cruz y la santidad de Cristo es puesta en nosotros. Para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Hermanos, Gracias, se tiene que Dios. cumplir la ley de Dios en nosotros. Amén. Pero los frutos van a reflejar de que la ley de Dios está trabajando en nosotros. Y dice, hermano, pero es que entonces la ley a nadie salva. Claro, a nadie salva la ley. Pero ya somos justificados y ahora podemos practicar la ley de Jehová para vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, que el hombre fuese. Que viviese sin pecado, que viviese en adoración, que viviese conociendo quién es Dios, anhelando siempre estar en la presencia de Dios. Antes de que Adán corriera por causa del pecado, Jehová venía y hablaba con Adán, como estamos aquí. Aleluya. Pero después el pecado separó, divorció. Amén. Divorció esa relación. Se contaminó y Dios no puede estar
con el pecado. ¿Ama al pecador? Sí, sí ama al pecador. Tiene misericordia, pero lo ama en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, no. Pero tiene misericordia, por eso le decía, de Isaías 55. Dice de que hace que llueva, que salga el sol, y dice, yo te pido o yo te mando que compres vino, que compres leche. Literalmente, claro, esos son souvenirs, pero está hablando de lo espiritual. Busca a Dios. En el libro de Apocalipsis está diciendo de que compres, ¿qué? Colirio. Que compres lo espiritual. Y dice, ¿yo cómo voy a poder comprar eso? Hermanos, lo tienes a la mano. Ya Cristo lo compró. Ya Cristo lo pagó. Pero lo que pasa es de que nosotros no queremos ser poseedores. Cargamos, hermanos, nosotros somos portadores de la gracia de Dios. Nosotros somos portadores. Y como portamos la gracia de Dios, hermanos, cuidémosla. Con temor y temblor, dice. Procurando, amén, y agradar al Señor en todo lo que hagamos. Lo más posible en todo lo que hagamos. Gracias, si le Dios. fallamos, no tardemos, hermanos. Reconozcamos. Ven. No se enorgullezca en su corazón como Faraón. Dios le dio oportunidades a Faraón. Y Dios le endureció el corazón de tanta misericordia. Como hoy el mundo, mis hermanos, Dios se predica el Evangelio. En Europa, la cuna de grandes teólogos, de grandes maestros, de grandes Calvino, Jonathan Edwards, este otro Martín Lutero, Spurgeon, hay muchos. Ahora todavía algunos en Escocia, Sinclair Ferguson, ¿para qué? Un gran teólogo, pero lo que le quiero decir es que allí donde la reforma creció, hermanos, ahora hay una apostasía. Gracias, Cristo, Por, aleluya. por creer a la mentira del enemigo de vivir como que no se va a pagar, como que usted agarre su tarjeta y la lleve hasta el cielo, como que cree que no va a pagar, y los intereses son más caros, Aleluya. son muy altos. Amén. Pero en España, sigo algunos así, se está levantando el Señor, se están levantando bastantes pastores en España, españoles, que se ponen en los trenes. Aquí no se puede, aquí no se puede, no porque tal vez la gente, no, está prohibido, o en la calle se pone con megáfono a predicar del Señor, hablar de la justicia de Dios. La gente Aleluya. pasa, y la casualidad, miro muchos hispanoamericanos pasando por allí como si nada, deleitándose en el mundo. ¿Y qué? Porque van para el trabajo. No hay un momento en el que parar y decir, hey, están predicando, o déjeme escuchar a este charlatán, como le dijeron al apóstol Pablo en el Areópago. Déjeme escuchar qué es lo que dice. Gracias, Pero Dios. pasa otro por allá y le dice, oh, mira que para sus uñas, o que para el cabello, estas cosas que están... Déjame ver. Amén. Déjame Gracias, ver. Dios. ¿Por qué? Porque ahí entendemos de que la carne quiere ser deleitada. La carne quiere tener placer. El versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando nosotros, nuestro corazón, estemos inclinados, 1990, 1992, 91, perdón, una hermana de una iglesia misionera localmente iba a la casa de mi mamá a evangelizarla, y yo estaba barriendo, que no sea cristiana, que no sea cristiana, en mi mente. Sí,
Porque, hermano, es que Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Sabe lo que es bueno y malo, sabe lo que le va a agradar a Dios y qué le agrada y qué no le va a agradar. Y entonces, ella le confesó también allí ya de las semanas que estaba yendo y le dice, ¿sabe qué, hermana? Le dice. Porque mi mamá le dijo, ¿y qué pasó que no había venido? ¿Sabe qué, hermana? Le dice, 2 semanas que yo pasaba mirando la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. Aleluya. Hermanos, y ella confesó. Pero imagínense, ella confesar eso, el Espíritu estaba sensible a la voz del Espíritu Santo. No que es pecado mirar un partido de fútbol o de un deporte, hasta eso muy violento. Pero el detalle es que ella dijo, 2 semanas seguidas mirando la Liga Nacional. O sea, cuando tu espíritu te está diciendo, ¿qué ha pasado con mi tiempo? Porque el Espíritu Santo es la conexión con Dios. Nadie escudriña los pensamientos y los corazones, solamente el Espíritu Santo de Dios. Señor, aleluya. Y Él intercede por nosotros para que podamos, amén, fortalecer en aquellas cosas que son beneficiosas para nuestra vida cristiana. Y así le dijo a la hermana, y fíjense, hermanos, que han marcado muchísimas cosas que he mirado a través de mi juventud. Y ahora, pues no estoy joven, pero ni me acuerdo. Y digo yo, wow, esta hermana estaba bien sensible. ¿Por qué lo traigo, amén? ¿Por qué lo traigo aquí? Porque, hermanos, hay veces que la carne nos va a dominar un poquito. Pero el Espíritu Santo, cuando le esté llamando y le esté diciendo, hey, wake up, te estás quedando. Entonces, usted tiene que reaccionar y entender, amén, de que tiene que atender la voz de Dios. Amén. Porque si no atiende la voz de Dios, pueda que esté en la carne y no esté en el Espíritu. Y esa voz del Espíritu en su corazón ya no va a alertar más. Vuelvo otra vez a lo del faraón, que no lo terminé. Fueron 10 veces las que Dios le habló, de ir a mi pueblo le venía una plaga. Amén. Cuando uno contrista, ¿verdad?, al Espíritu Santo, pero otra, cuando uno cauteriza el alma, ya después de tanto decir no, que se le va a hacer difícil decir sí. Amén. Eso es lo triste. Por eso Faraón, sí aparece ahí, Dios lo dejó vivir, pero no tuvo la misma suerte como la tuvo Nabucodonosor. Lo humilló el Señor y dice, y alcé mis ojos y alabé al Dios Altísimo. Reconoció quién era. Con unos trabaja de una manera, mi hermano, y de otros de otra. No creamos de que porque trabaja de una manera con alguien va a ser la misma manera con nosotros. No. Y por eso hay muchos que han caído en ese error. Dicen, no, porque esto con aquel hermano y esto no va a ser lo mismo. El que canta aquí enfrente no tiene las mismas notas vocales. Se le puede acercar a veces si se esfuerza su garganta, pero no las tiene. Amén. La gracia que tiene el pastor de predicar aquí y esto y allá y todo eso, yo me gozo. Yo no la tengo. Yo no puedo imitar al pastor. Me van a decir, bueno, ¿y qué le pasa? Amén. Sí. No me han mirado así, pero Dios le ha dado a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Usémoslo para la gloria de Dios. Seguimos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, aleluya. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Paremos ahí. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso no le está diciendo a usted de que usted ya está muerto, pero le está dando un indicativo de que si usted está preocupándose más por la carne, es lo que hemos venido hablando desde el principio, posiblemente usted no tenga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En la parábola, Jesús, ¿verdad? Y esta parábola ha sido un poco, o mucho, muy difícil de entenderse. Y ha habido predicadores de que le han puesto un poco hasta más, y todo eso de lo que realmente la parábola de las 10 vírgenes habla.
Dice que en las 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas, que estaban esperando las 5 prudentes al maestro o al novio, en otras palabras al novio, ¿verdad? Y las otras 5 también estaban acompañando a las 5 prudentes. Y al acercarse e irse acercando el tiempo, le dijeron de que querían ellas del aceite, que le dieran las 5 insensatas. Lo curioso que le dicen las 5 insensatas y les dicen, no, no te vamos a dar nosotras de lo que tenemos nosotras. Ir y comprar. ¿No se le hace parecido? Hay muchos textos. Al texto que leyó la hermana Lucy en Isaías 55. Gracias, Compra Dios. leche, compra vino, compra pan. Y lo que dice en Apocalipsis también. Compra, le dice a una de las iglesias, y sin precio, o sea, sin dinero. Sin dinero, perdón. Compra sin dinero. Está gratis. Y esas 5 prudentes estaban listas, preparadas. Y llegan a la puerta las 5 insensatas. Gracias a Dios. Déjanos entrar. Déjanos entrar. ¿Ustedes quiénes son? No, pues somos de las 10 vírgenes, parafraseando. Déjame entrar. Y le dice, si yo no las conozco, aléjense de mí. Dios las conocía, el novio era diciendo, no las conozco cognitivamente, o sea, de conocer, como yo conozco al hermano Edwin Díaz, al hermano José, a la hermana Carmen. Aleluya. O estaba hablando en la relación del Espíritu Santo, que no tenían esa relación, que no había ese conocimiento de Dios, que no había esa relación con el Señor. Y la enseñanza de esa parábola es de que no tenían, y esa es la única enseñanza, y que se le acercan, no tenían fe salvadora. Y le ponen de más y cosas allí para adornarle lo que es esa parábola, no tenían fe salvadora esas 5 vírgenes imprudentes. Poderoso Dios, aleluya. Y el ocuparse de la carne, como dice el apóstol Pablo, no es preocuparse por el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne también piensan en las cosas de la carne, pero los que son, en versículo 5, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aleluya. Oh, entonces si yo peco voy a morir. No. Si tú sigues practicando el pecado y dándole gusto a la carne, es porque todavía estás muerto, no has nacido de nuevo. Aleluya, sí, Señor. No has nacido de nuevo. Cuando hay más gozo, y mire que a mí me gusta el trabajo, y hay un compañero en el trabajo que me sobrepasó. Ese muchacho, y eso es gringo. Y yo era uno de los que pican, no es para vanagloria, bastante en la noche, porque hay que caminar y andar. Pero él me gana. Es que amo mi trabajo. Así, y le dice a la supervisora, Cain, se llama Caín, imagínense. Sí, Caín se llama. Vayan a buscarlo. Todavía de estar trabajando. Y digo yo, wow. Gracias, Dios. Cuando yo que trabajé por primera vez en esa compañía, así era yo también. Dice, ay, si quiere dar taco. No, es para tristeza. Amaba tanto mi trabajo y todo eso. Mire, descansaba todo el día para darme en la tarde en el trabajo. Pero aquí hay hermanos que le pueden dar testimonio de que cómo me ausentaba en los servicios. Gracias a Dios. Amén. El darle tiempo mucho a la carne te descuida las cosas de Dios. Por eso el apóstol Juan dice en la primera carta, el que ama al mundo no tiene el amor de Dios. Amén. Eso es para que nosotros nos podamos reflejar, nos podamos ver, mis hermanos. Si uso
Este es amor eterno que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a través ni de las letras del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablando de esto. Es un amor tan eterno que nos está diciendo para que nosotros podamos mirar, podamos atender, para que podamos cuidar. Gracias, oh Dios. Yo le puedo decir aquí a una madre, ¿cuánto cuidas a tu hijo? Pero yo le puedo decir a una abuela, ¿cuánto amas a tu hijo? Y déjeme decirle que doy mi vida. Yo ya viví, pero él no. Hermanos, el ocuparse de la carne. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. La carne no se va a sujetar jamás a la ley de Dios. Jamás, jamás. Como dice nuestro pastor, desconfía de la que duerme contigo. Desconfía de tu carne. Desconfía de tus pensamientos que le quieren dar gusto a la carne. Desconfía, mis hermanos, que esto le agradará a Dios. Hay un dicho que últimamente se está usando. A veces pienso que está un poquito fuera de lugar y que no se debería hacer. ¿Qué haría Jesús cuando pasa algo? ¿Qué haría Jesús en esto? Aquí está lo que haría Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque aquí está la mente de Dios. Gracias. Y dice, ¿cómo está la mente de Dios? Porque Dios nos está mandando, nos está diciendo cómo es que tenemos que vivir. Amén. No es que va a venir, y no estoy diciendo de que no hagan, como les repito anteriormente, personas que Dios ha usado, siervos, siervas, y me han dicho palabras, y me han alentado a seguir adelante. Pero no va a ser así. Si no estudiamos la palabra de Dios, Dios no lo va a hablar de otra manera. La oración, claro que sí, prepara. Pero después usted va a orar conforme a lo que está en la palabra de Dios. Y le va a dar gracias. ¿No fue eso lo que Jesús les enseñó a los discípulos cuando le preguntaron, Pedro, enséñanos a orar? Tienen que exaltar, tienen que glorificar, tienen que darle la gloria que solo es de Dios. Este mundo tiene su gloria, pero su gloria es pasajera. Este mundo sí, Señor, aleluya, va a perecer. Nosotros estábamos en esa carrera junto con el mundo. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. Nosotros, si estamos viviendo según la carne, tenemos que decir, ¿la palabra de Dios miente? ¿O yo estoy siendo un anticristo? Gracias, oh Dios. En contra de la palabra de Dios. Mintiéndome a mí mismo. ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué no fue eso lo que dijo Jesús a los fariseos? Que les dice de que vuestro padre es el diablo y desde el principio es homicida y padre de mentira. ¿No fue Señor, eso lo aleluya, que provocó que Adán y Eva pecasen y que hoy la humanidad esté bajo condenación? Pero gloria a Dios que mandó a su Hijo para el rescate de nosotros. Dios nos ama en Cristo Jesús, mis hermanos. Amén. Es duro, es difícil, porque nuestra naturaleza no lo podemos entender. Pero hay amor en la palabra de Dios, hay amor, porque hay esperanza para todo aquel que quiere venir a Cristo. Dice, siguiendo en el 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay momentos en los cuales le vienen a uno una crisis existencial, pero es crisis espiritual, que viene la duda en la cual dice, ay, ¿seré yo de parte de los elegidos, de parte del reino de Dios? La respuesta es, mi hermano, dobla tus rodillas, pídele a Dios que te dé seguridad, y si no la tienes,
la salvación que te la dé en ese momento. Gracias Dios, aleluya. Que te la dé, para que no seamos como las 5 insensatas, 5 vírgenes insensatas. Y fíjense, hermanos, Gracias Dios. voy a hacer fuerza a ese texto. Dice que eran vírgenes. Gracias Cristo, aleluya. Porque no practicaban el pecado. A veces nosotros no podemos practicar el pecado. Como los ateos se esfuerzan mucho en eso, o los que son, ¿cómo se les dice? Que son bien, cuidan mucho no es la palabra correcta, su imagen, pero en el que no dicen a veces malas palabras, no toman o no van a bailes, o sea, son aparte así, pero no tienen a Cristo. Son conservadores, gracias hermanos, son conservadores, pero no son conservadores espirituales. Pero no es esa la enseñanza, solo me llamó la atención el texto de esa, por eso le digo, voy a hacer un poquito de fuerza a ese texto. Porque en el libro de Romanos, aquí en el capítulo 8, sí nos está diciendo a nosotros. Podemos dejar de hacer muchas cosas. Podemos incluso hacer muchas cosas. Pero necesitamos que las dos cosas vayan. Como dice el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra fe tiene que dar obras. Y no obras de la carne, sino que obras del Espíritu. Si alguno no tiene a Cristo, al Espíritu de Cristo, no es de él. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, tú, si tienes al Espíritu, tú estás muerto por causa de la carne, pero estás vivo por causa del Espíritu. Amén. Que nosotros estamos en la carne, vamos a fallar, pero no nos va a excluir de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero no es la libertad para practicar el pecado y volver a lo que trató el apóstol Juan, ¿verdad? Allá decir, salvo, siempre salvo. No es eso. Porque si le estás dando el 99.9% a la carne, no tienes al Espíritu. Bendito Dios, aleluya. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol Pablo dice en otras cartas, dice que aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, que seremos como Cristo es. Amén. Tendremos un cuerpo glorificado, reinaremos juntamente con Él. Aleluya. No ocuparemos el lugar de Él, pero donde Él esté, como Él es, allí nosotros vamos a estar. Gracias, porque somos coherederos. Tenemos una herencia, mis hermanos, la cual podemos dejar escondida en un baúl. O como decían los reggaetoneros, lo dejamos escondido en la gaveta. Hermanos, esto es algo tan precioso, tan lindo, tan hermoso, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que limpiarlo, que tenemos que santificarlo en la palabra, mis hermanos. Vive Dios. Porque si usted lo hace con sus propias fuerzas, no lo va a lograr. Versículo 11. El 12. Gracias Dios. Así que, hermanos, deudores somos. Amén. Hermanos, usted no le debe nada al mundo. Nació aquí en este mundo. Jesús le dijo, están en el mundo, Padre, pero no son del mundo. Usted no le debe nada al mundo. Usted no le debe nada a la carne. Sí, Señor, aleluya.
usted le debe todo a Cristo. Amén. Y aquí viene un poquito, ¿verdad? Usted le debe su vida a Cristo. Y cuando yo digo su vida, no es miércoles, viernes, domingo. Todos los días. Usted le debe a Cristo sus finanzas. Usted le debe a Cristo el diezmo. Gracias a Dios. Usted le debe a Cristo la ofrenda. Usted le debe a Cristo el trabajar en la iglesia. Usted le debe a Cristo el limpiar la iglesia. Gracias. Usted le debe a Cristo todo lo que se hace en la iglesia para beneficio de la iglesia, que es beneficio para nosotros mismos. Fíjense que cómo Dios trabaja, cómo el Espíritu de Dios trabaja, que es lo mismo. Él nos da adoración para que le adoremos. Amén. Él nos da a nosotros bendición, tanto física, de salud, para que trabajemos. También nos da bendición monetaria para que le demos. ¿Y quién se lleve el beneficio? ¿Cuántos de aquí le han mandado por cel a Dios hasta el altar de Él? Gracias a Dios. Que me digan ese número para yo también seguir ese ejemplo. ¿Quiénes son los beneficiarios de eso que se le da? Es para nosotros, mis hermanos. Es para que el reino del Señor se mantenga y se expanda también. Amén. Sí, porque si solo ponemos de que somos deudores en alabanza, en esto y lo otro, no, mi hermano, somos deudores en todo. En todo somos deudores. Hay un canto que me gusta de Adrián Romero que dice de que cuando él, y la pastora lo tocó el viernes, cuando se dé la corona de salvación y de diademas y todas piedritas por los hechos que se hicieron aquí para la gloria del Señor, dice que van a ser entregados lo que hicimos, un galardón que nuestra carne no quiere hacer, pero el Espíritu lo pone en nosotros y lo pone en nuestra mente, y nuestra mente es regenerada. Nuestra mente, y ya tenemos esas acciones de ofrendar, de diezmar, de trabajar para la obra, de arreglarla, incluso donaciones aparte para que el beneficio de la obra se mantenga bonita y todo eso. Gracias, Ese Dios. gusto, ese deseo que usted tuvo, no fue de usted ni de mí, sino que fue de Dios. Amén. Y Aleluya. eso que se trabajó, Dios lo va a galardonar allá. Y cuando sea galardonado, usted va a recibir esa corona y va a decir, ¿sabe lo que va a decir usted? O el que está en Cristo. Yo no soy digno. Y la va a poner a los pies de Cristo. Tú eres digno. Mis hermanos, porque lo que hacemos nosotros, lo que usted hace, no es de usted. No es de usted, hermana Avia, que le quedaron deliciosos los chiles rellenos. Y hablábamos todo el fin de semana. Gracias a Dios, aleluya. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Gracias, oh Dios. Dios va a galardonar. Mis hermanos, entonces, para ya ir cerrando, somos deudores. Vivamos como tal. Si usted tiene una deuda, usted va a trabajar para pagar esa deuda. Entonces nosotros somos deudores no porque Dios nos está cobrando la muerte de su Hijo. No. Ese fue su eterno amor. Dar a su Hijo para el rescate de su alma, de mi alma. Dios nos está hablando con amor a Aleluya. través del Hijo. Y nosotros, reconociendo de que somos de Él, vamos a vivir como lo que realmente somos, deudores. Ahora, no es para vivir como deudores amargados y hacerlo, ¡ay no! ¡Ay esto! No, mis hermanos. Si usted es deudor, usted sabe de que usted está pagando una deuda. Pero en este sentido, usted no va a estar pagando una deuda, sino que usted está agradecido y se está sacrificando en agradecimiento.
Gracias Dios. por Cristo. Amén. Así que, hermanos, pónganse en pie. Vamos Gracias a dar Dios. gracias al Señor. Bueno eres Cristo, aleluya. Amantísimo Padre, te Oh, te damos damos gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por tu Hijo, amado Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, a tener más a Cristo en nuestros pensamientos y en Oh, nuestra gracias, vida Dios. diaria, Aleluya. Señor. Ayúdanos, Padre, a que la carne, Señor amado, Oh, sí, mi Dios. sea Damos gracias. entregada en sacrificio a ti, como dice el apóstol Pablo. Damos gracias por tu nuestros palabra, Cristo. La cuerpos gloria en sacrificio. por todo lo que nos das cada Padre, día. pero si entregamos nuestros cuerpos, Señor, pero si en nosotros no está ese Espíritu de Cristo, ayúdanos, Padre. Oh, sí, mi Dios. Ayúdanos, danos la certeza, Señor, Gracias, Dios. de que somos parte, Señor, del reino que tú has escogido antes de la fundación del mundo. Mi Dios. Ayuda, Señor amado, a cada hermano, Señor Jesús, aquí presente, a cada hermana aquí presente, Señor amado, todos, Señor. Señor, que nos exponemos miércoles, viernes, domingo, Señor, a tu palabra, Señor. Oh, Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos, Señor, de una manera ser cumplidores de tu ley. Gracias, Dios. A ser, Señor amado, agradecidos. Reconocer que somos deudores, que aún lo que hagamos, Señor, por ti, aún, Señor amado, somos deudores. Sí, sí. ¿Con qué pagaremos, Señor, nuestra salvación? No hay. Ni cumpliendo la ley, Señor, ni con todo el dinero del mundo, Señor. Porque tú no necesitas nada de eso, Señor. Gracias. Desde el principio de la fundación del mundo, desde antes, Señor. Tú tenías un plan. Y tu plan era de que en Cristo Jesús nosotros seamos aceptos, Señor. Seamos de olor fragante, Señor. Que no seamos de trapos de inmundicia delante de ti, porque tú miras a tu Hijo Jesús. Oh, sí, mi Dios. Señor, haznos palpable esa promesa que nosotros tenemos, que cargamos esta gloria, no por nosotros, sino que por aquel que murió en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a no deleitarnos en la carne. Ayúdanos a deleitarnos en el Espíritu, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Espíritu Santo, conforme tú quieres, Señor. Padre, mi intención ha sido no poner más de lo que tú has puesto en mi corazón, gracias, Señor. Dios. Ni señalar a nadie, Señor. Porque el que señalaría primero sería a mí, Padre. Yo soy deudor, Señor. Deudor de una salvación inmerecida, pero a ti se te plació, Señor. A ti se te plació. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Un saludo para los que están en las redes. Dios les bendiga. Gracias. Dios Cristo. mediante, el pastor también aquí va a estar para el próximo domingo. Gracias, Espero de Dios. que haya sido de bendición esta exposición de la palabra y que Dios les Gracias, ayude Dios. también a poder sacrificar la carne. Amén. Somos Gracias, Dios. deudores. Aleluya. Vivamos como tal. Dios les bendiga. Amén.